¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Una vez más podemos reunirnos en esto que estamos haciendo para la gloria de Dios. Este encuentro, este ir y venir, porque gracias a Dios nos estás conociendo y cada uno de aquellos que ve estos programas también se preocupan por mandar mensajes de aliento y por suscribirse y por compartir los videos. Así que eso nos llena de alegría y de gozo. Así que damos inicio una vez más a un encuentro donde podemos hablar de las cosas tan importantes que Dios nos deja en su palabra. Dios puede hablar con su vida. Predisponga su corazón para que Dios esté hablando en este día. ¿Sabe que cierta vez estaba hablando con una persona y hablaba que en las redes sociales hay personas que se etiquetan? Y a partir de ese momento de que etiquetan, usted quizás no le llame la atención, esto para gente de nuestra edad por ahí sí, pero sin embargo esto de etiquetar a gente pareciera que cambia nuestro nombre y pasamos a ser esa etiqueta que nos ponen. Algunos risorios, algunos no tantos, pero ¿sabe qué? Así un paralelismo con aquello que nos plantea la Biblia. La Biblia también, antes obviamente de las redes sociales, también pareciera que etiqueta a las personas. Quizás para hacernos recordar, quizás para que lo tengamos presente, pero un nombre lleva ahí nomás, cerquita, algo que nos ubica de quién es. Quizás si uno habla de un Bartimeo, aquellos que han leído la palabra, enseguida como que le ponemos como un apellido a ese nombre Bartimeo y decimos el ciego. Quizás un Simón que era celote, quizás otro Simón que era el leproso, quizás un joven como aquel que habla la palabra y Jesús lo tomaba como ejemplo, el joven rico. Pareciera que estas etiquetas somos muy propensos a que esto sea algo normal. Quizás a usted, como a mí, en tiempos pasados, cuando éramos evidentemente niños o más jóvenes, también teníamos esto de ponerles, es muy natural en nosotros. Quizás a algunos de nuestros amigos les podíamos llegar, no sé, a identificar porque eran altos o porque eran bajos, porque eran delgados o robustos. Quizás muchos por el oficio que tenían, o uno porque parte de su cuerpo era como significativo y bueno, eso nos daba a nosotros la posibilidad de decirle que eso lo identificaba. Sabíamos que si hablábamos de eso enseguida íbamos a ir a reconocer a esa persona. Quizás por el oficio, quizás a lo que se dedicaba, su nacionalidad, también era esto. Y poniendo el paralelismo, como recién estábamos hablando acerca de la Biblia, también estas cosas como que nos marcan. Aquellos que han leído la palabra, quizás una de las personas, y el otro día hablando con una, me decía que hay una mujer específicamente en la Biblia que nos da como ejemplo, un ejemplo de fe, un ejemplo de coraje, un ejemplo de entrega, pero sin embargo a lo que se dedicaba no era algo que a simple vista podría ser placentero o digno de que sea un ejemplo. Esta persona era Rahab, aquella mujer que enseguida, cuando yo le digo, y aquello volvemos a repetir, aquellos que han leído un poco la Biblia, enseguida le ponen el oficio a lo cual se dedicaba. Esta Rahab, dice la palabra, que era ramera, vendía su cuerpo. ¿Y cómo puede ser esto un ejemplo de fe, un ejemplo para cada uno de nosotros? Y habría que irse a la historia, y habría que irse a qué dice la palabra. Si usted tiene una Biblia a mano y es asiduo de leerla, o si por ahí la tiene media olvidada, bueno, desempólvela y vaya allí al libro de Josué. Josué, en el capítulo número 2, habla de esta persona, habla de lo que se dedicaba y habla también de un plan que tenía que llevarse a cabo, en los cuales hay hombres y está esta mujer que sirvió a los planes de Dios, que sirvió a los propósitos de Dios, que hizo conforme la fe que puso de manifiesto
al Dios eterno en un ejemplo. Dios no se olvidó de ella. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice en el capítulo número 2, del verso 1 en adelante, que Josué había enviado 2 espías a Jericó. Tenía que conquistar una ciudad amorrea, una ciudad en la cual la sociedad estaba depravada y no tenía por qué estar allí. Dios, por lo que estaban haciendo, por el pecado que había en ese lugar, había dicho al pueblo de Israel que los quite, porque podían contaminar al pueblo santo que él quería. Así fue la historia. Llegaron esos hombres, 2 espías que envía Josué a Jericó, y fueron directamente, obviamente tratando de que no los descubrieran, a la casa de esta mujer. Una mujer llamada Rahab, que su profesión, como dijimos antes, era una ramera. ¿Sabe qué? Por años, desde que salió de Egipto y estuvo caminando el pueblo de Israel 40 años en el desierto, Dios se manifestó. Pero todas estas cosas que Dios hacía, de haberlos libertado de los egipcios, llevándolos, dándoles alimento, que su ropa no envejeciera, que el alimento como el maná cayera diariamente para que el pueblo se alimentara, todas estas maravillas no eran nada más para el pueblo de Dios. Y cuando digo no era más, es que esta historia, estos ejemplos de protección, estos ejemplos de amor de un Dios eterno a un pueblo elegido, esto empezó a oírse. Y llegó específicamente también estas historias a Jericó. Un pueblo, le vuelvo a decir, que oscilaba entre lo depravado, lo pecaminoso y no tenía límites. A tal punto que tenía dioses, un pueblo pagano que vivía en idolatría. Ahí había dioses como Baal o como Molec o Moloc, que este último hasta pedía sacrificios de niños vivos. Algo tremendo, no podía quedar esto en pie. Pero sin embargo, Dios iba a hacer algo tremendo en este tiempo. Volvemos al relato. Dios envía a 2 personas, a esta mujer, una mujer que había escuchado estas historias. Primero lo que hizo, se dio cuenta que algo estaba pasando, algo raro estaba. Creo también que toda persona anhela tener un cambio. Toda persona quiere que haya un cambio, para bien. Por más que en aquel pueblo el oficio, por llamarle de alguna forma, de Rahab, sea algo normal. A veces había prostitutas de ritual, que bueno, quizás hasta sea respetada, pero por más que sea eso, por más que el común denominador del pueblo, y en este caso lo que le pasaba a Rahab, sea algo normal, evidentemente en su interior Rahab decía, esto no está bien. Esa voz que nos pone Dios en la cabeza, que nos habla diciendo qué está bien y qué está mal, también afectaba y también hablaba y también golpeaba en la cabeza de Rahab. Algo distinto tiene que haber, algo mejor tiene que haber. Allí estaba. Y un día la oportunidad de cambio llegó a la puerta de su casa. 2 hombres que no era anormal que Rahab recibiera hombres en su casa. Una casa que estaba ni más ni menos que en los muros de Jericó. Pero sin embargo estos hombres llegaron, pero no con las intenciones de tantos hombres que quizás pasaron. Le traían una oportunidad, le traían algo distinto, la trataron en forma distinta, la trataron con dignidad, la trataron con respeto. Y eso evidentemente dio la pauta de que estos hombres eran distintos, tenían sobre sí una conducta que no era normal para ese tiempo y para ese pueblo, para los hombres que entraban en la casa de Rahab. La respetaron. Y le dijeron, únicamente queremos quedarnos acá. Esquivaron soldados, esquivaron quizás problemas,
pero llegaron hasta allí. Y vio Rahab algo distinto, vio Rahab algo diferente en estos hombres. Y cuando empezaron a indagar estos espías enviados por Josué a esta mujer, enseguida empezó a hablarle de algo tremendo, de que ellos estaban oyendo cómo Dios había sacado a ese pueblo de esclavos de Egipto con mano fuerte, con mano dura. También lo que había hecho con algunos reyes amorreos también, que le dio la victoria, que ese Dios poderoso les había entregado victoria. A tal punto que estas historias hicieron desfallecer el aliento de los hombres. Tenían miedo, tenían temor y encima sabían que venían para ese lugar, que Dios les había dado ese territorio. Lo único que tenían, su orgullo, ese pueblo de Jericó, eran sus murallas. En esa muralla que estaba la casa de Rahab. La verdad es que cuando se enteró el rey de allí de Jericó que había hombres y posiblemente sean espías enviados por un pueblo que iba a atacarlos, enseguida mandó a buscarlos. Y ahí empieza a activarse esto de querer cambiar, de tomar decisión, de ir en pos de algo mejor. Fueron soldados a la casa de Rahab, preguntaron por estos dos hombres que habían entrado. Y ella dijo, es verdad, llegaron, pero luego se fueron y no sé por dónde están. Quizás si pueden ir y correrlos, los alcancen. La realidad era que primero los había ocultado en el tejado. Una mujer que alquilaba su cuerpo, una mujer que comercializaba con su cuerpo, pero sin embargo, en esa posibilidad que tuvo de recaudar dinero, prefirió abrazarse al Dios invisible, ir en pos de aquello que creía que era mucho mejor que aquellos dioses paganos que tenían en su tierra. Se abrazó por fe. Por eso es que la Biblia habla de fe. Porque Rahab, una de las cosas que le dicen es a estos espías, era Dios, es Dios en los cielos y es Dios también en la tierra. No se compara con lo que ella conocía, no se compara con aquello que ella estaba acostumbrada a ver, quizás a servir. Era un Dios distinto, un Dios que respetaba a las personas, un Dios que cuidaba a las personas que le servían, que por primera vez se había sentido respetada por aquellos hombres. La historia continúa. La historia sigue. Y hizo descender a aquellos hombres por la ventana. Cuando se fueron los soldados que les buscaba, los hizo descender por la ventana. La ventana que estaba en los muros de Jericó. Pero antes de hacerlo, le hizo hacer un pacto a esos hombres. Le dijo, quiero que liberen, quiero que me prometan que a mí y a mi casa no les harán daño cuando ese Dios al cual ustedes sirven les entregue la tierra. Un acto de fe, un acto de esperanza cuando se sabe que lo de Dios va a cumplirse. Cuenta la palabra que estos hombres le dijeron, bueno, nosotros hacemos una promesa para que esto se cumpla. Ata un cordel rojo a la ventana por la cual descendemos. Un cordel rojo, un cordel bermejo, dice la palabra, que todo hombre del ejército de Dios que vea eso no tocará. Pero sí hay algo que nos libera de nuestra promesa, que nadie salga cuando esto ocurra, que nadie se mueva. Los que estén aquí adentro van a ser salvos. Los que estén aquí adentro van a tener ese salvoconducto, es promesa de Dios. Pero si salen, no nos hacemos cargo, quedamos libres de nuestra promesa. La historia continúa y dice que descendieron esos espías por la ventana y se fue. No le dijeron cuándo volverían, no le dijeron de la forma
que iba a hacer esta conquista de este pueblo, pero sí sabían que Dios se los iba a dar. Hay una promesa. Esa tierra, la tierra prometida, ya era para el pueblo de Dios. Venía el ataque. Cuando llegó allí los emisarios de Josué a darle el parte de cómo había sido, le dijeron todas las cosas. Y así se armaron, hablaron con Dios, y cuando Dios dio la orden y de la forma que tenía que ser, allí fueron. Y se pusieron en la planicie de las tierras de la ciudad de Jericó, allí afuera, a unos cuantos, quizás 1 kilómetro, quizás menos. El pueblo de Jericó podía ver a un ejército presto a atacarlos. Pero había algo extraño, había algo que estaba pasando. Se quedaron ahí, hasta que en un momento determinado una promesa empezó a hacerse real. El arca del pacto, levantado por los sacerdotes, fue lo que empezó a ser una columna junto con aquellos músicos. Y usted preguntará, ¿por qué el arca y por qué la música? Las cosas de Dios a veces no las comprendemos. Y fue y empezó a girar en el primer día alrededor de los muros de Jericó. Quiero que por un momento vayamos a ese tiempo. Vayamos y como que estuviéramos siendo testigos de algo maravilloso que iba a acontecer. Prepárese, que Dios le hable. Para Rahab no había información de cuántos días pasarían entre que los espías que salieron de Jericó pasarían hasta que llegaría el ejército hebreo a conquistar la ciudad. Pero el cordel siempre recordó a Rahab la promesa que le habían hecho. El cordel fue testimonio para ella, para su familia, para sus vecinos que, aunque no entendían el porqué del cordel, ahí estaba. Uno se imagina a los habitantes de Jericó, aunque con temor por lo que habían oído de los hebreos, estaban desconcertados, porque solo veían un ejército comportándose de manera extraña. Solo han montado un campamento en la planicie que rodea la ciudad. Todavía no atacan. ¿Qué esperan? Jericó confiaba en su muralla. Fue la que siempre les brindó seguridad, era su orgullo. Mucha gente se agolpaba en los muros de la ciudad. Se respiraba nervios, miedo, inquietud, por lo que no entendían. Amanece una vez más sobre Jericó. Rahab mira por la ventana las fuerzas invasoras de Israel. El primer día, cuando esperaban el ataque, solo vieron un ejército dando una vuelta a la ciudad y se retiraban. Los soldados dejan a su paso nada más que una estela de polvo. Los cuernos suenan al aire. También el segundo día hasta el sexto, Jericó empezó a pensar que no eran tan peligrosos. Piensan que el muro empezaba a desmoralizar al ejército hebreo. Pero el séptimo día fue distinto. Los hebreos dieron una vuelta, 2, 3. Algo estaba pasando. Las voces en la ciudad murmuraban porque algo raro estaba ocurriendo. Cada vez más gente se concentraba en el muro. 4, 5, 6 vueltas. Rahab siguió con su cordel atado a su ventana. El cordel que le recordaba que tenía una promesa dada. Era su esperanza. Nerviosa, pero segura. Ella hizo su parte. Llegó la séptima vuelta. Los muros estaban abarrotados de personas. Suenan las trompetas, tan fuerte que se pudieron oír a kilómetros. Era el momento. Dios mostraría su poder una vez más. Todo tiembla. El muro comienza a moverse, las grietas comienzan a verse. En cuestión de segundos, el orgullo de Jericó comienza a caer. El pánico reina. Seguramente muchos no pudieron descender del muro y murieron. Pero ocurre algo curioso.
Al sentarse la nube de polvo, se observa una sección de la muralla que ha quedado de pie. Solo una parte del muro parece que no fue afectada. Sintió el movimiento, oyeron los gritos, pero no salieron de esa casa. La única que tenía una promesa, la casa del cordel rojo, un monumento solitario a la fe de una mujer que creyó. Qué emocionante que es ver cómo Dios obra, que es ver cómo Dios cumple su palabra, su promesa. Es emocionante este relato. Es emocionante cómo cada uno de aquellos que estuvieron viendo sin ni siquiera hacer nada, pudieron ver cómo Dios en su misericordia derrumbaba aquello que era el orgullo de aquella ciudad, de esa ciudad pecadora, de esa ciudad que no quería tener nada con Dios. Cayó en tierra su seguridad. Solo quedó polvos, solo quedaron piedras y adelante un ejército que iba a pasar a destruirlo. ¿Sabe qué? Cuando terminó todo esto, hombres, mujeres, fueron todos muertos. Solamente Rahab y su familia quedaron vivos y se fueron. Y en un momento determinado pareciera que cuando Josué empieza a ver o a relatar todo lo que había ocurrido para dejar a la historia y a nosotros, para poder saber qué pasó en aquel momento, dice que Rahab vivió en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Así lo relataba. Evidentemente una vida cambiada, evidentemente una vida que ya no hacía lo que hacía antes. Había decidido cambiar un pueblo que iba a ser destruido a un pueblo elegido por Dios. El cambio fue notorio. Rahab había tenido una vida distinta, la oportunidad, y no la dejó pasar. Estuvo allí presente, diciendo: Señor, yo creo, Señor, yo puedo, y Señor, yo lo voy a hacer. Amado, sabe que como broche, como frutilla, Dios determinó que de la genealogía de los descendientes de Rahab, aquella mujer que es fruto de la gracia, fruto de ese favor inmerecido, fue el linaje de nuestro Señor Jesús. ¿Qué bendijo Dios en aquella mujer? ¿Cuál fue el acto de fe? Primero, que creyó. Segundo, que esperó. Tercero, que se decidió. No hacemos hincapié en que mintió a los soldados. Ella no sabía del amor de Dios y no sabía de ni siquiera las promesas que le había dado el pueblo. Con las armas que tenía, trató de sacar de encima, pero sí brindó su vida, porque le podía haber costado su vida, a esos hombres que habían llegado, a ese Dios que estaba respetando, a ese Dios que empezó a amar por todo lo que había oído. El acto de fe fue el de cubrirlos, el de ocultarlos, el de hablar y confiar en aquellos hombres que venían de parte de Dios. Fue gracia, fue un favor. ¿Sabe qué? Lo que quisiera que entiendas en este día, que tu pasado no puede determinar tu futuro. No importa cómo te encontró Dios y de dónde venís al conocimiento de Dios. Sí, el conocimiento de Dios va a cambiar tu futuro. No importa del pecado donde estábamos, no importa lo que hacíamos, sí en el conocimiento de Cristo. Cuando hay un conocimiento de Cristo, hay un futuro distinto. El pasado no determina tu futuro si aceptas a Cristo. Y otra de las cosas, esta gracia, este favor
esto que ha hecho Jesús por usted y por mí, es mucho más grande que tu pecado. Es mucho más grande de aquello que hiciste. Quizás cada vez que recuerdas tu pasado y recuerdas lo que haces, dices, no, Dios no puede ser tan grande para perdonarme esto y esto. La realidad que sí es tan grande para perdonarte esto. Y una de las cosas que hizo fue demostrarte que te amaba. Fue demostrarte que en Cristo pagó por eso que hiciste. Por eso que te equivocaste. Por eso que quieres cambiar. Y te dio la oportunidad de cambiar mediante la aceptación de Cristo. La gracia, el favor, llega hoy a golpear tu puerta. El cordel rojo es la promesa a la cual se aferró Rahab, una mujer cambiada. Hoy, este Jesús que te presentamos, este Jesús que fue a pagar en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Aceptarlo marca la diferencia, que el pasado no determine tu futuro. Y si el otro te viene a decir, mirá lo que hiciste, mirá lo que fuiste, y te empieza a hablar de tu pasado, puedes hablar del futuro. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y voy al cielo donde está el Dios que he creído. Damos gracias a Dios por una vez más que nos pudimos encontrar, una vez más que pudimos compartir la palabra. Gracias por aquellos que se hacen una cita, que comparten estos videos, que hacen esto posible, gracias a sus oraciones, gracias a cada cosa que nos hacen oír de personas que están siendo bendecidas. Así que le agradecemos. Alguno que no haya suscrito, invítelo a hacerlo, póngale like a los videos y nos comprometemos en volvernos a encontrar, Dios mediante, en el próximo video. Dios te bendiga.